Soy Ricardo Peláez Goicoechea, ilustrador y narrador gráfico, como hacedor de imágenes, ¿no?, en términos generales. Yo hasta hace relativamente poco consideraba que mi trabajo como ilustrador, como alguien que hace ilustraciones, imágenes para libros o para diferentes propósitos, era como un trabajo muy prescindible, ¿no?, en cuanto a prioridades sociales, ¿no? O sea, crecí pensando en que, pues, si de enumerar en orden de importancia los oficios humanos se tratara, el mío andaría como por el lugar número 200 y tantos, ¿no? O sea, pues antes estarían los campesinos, los zapateros, los fabricantes de ropa y un montón de personas antes que yo. Y es hasta hace relativamente poco que empecé a entender que, pues, por un lado, primero necesitamos alimentarnos y resolver nuestras necesidades básicas como seres humanos, ¿no?, como seres vivos y como seres sociales ya. Pero una vez que tenemos lo básico resuelto, que en realidad es muy poco, ¿no? O sea, podríamos perfectamente aspirar a la autosuficiencia y tener cada quien su pequeña hortaliza, y hasta confeccionarse su ropa, digo, o sea, en un estado de crisis mayúscula, es muy poco lo que necesitamos para sobrevivir, ¿no? Pero una vez cubiertas las necesidades básicas, entran las necesidades como secundarias o más espirituales, y ahí es donde yo creo que cobra importancia el trabajo de la gente que hace creación, ¿no?, en un sentido muy amplio, ¿no? Música, pintura, gráfica, cosas que uno ve, ¿no?, que uno consume no para alimentar el cuerpo, sino como para alimentar el espíritu, el alma, o enriquecernos y complejizarnos mental, intelectual y espiritualmente, ¿no? Entonces ahí empecé a reconciliarme un poco con mi quehacer y empecé a cortar los números, ¿no?, ya que andaría como en el oficio número 280 de importancia, ya a lo mejor en el 230 por ahí. Entonces yo creo que, porque yo pienso, por ejemplo, que sin música no podría vivir, por ejemplo, ¿no?, con estímulos visuales, con belleza que contemplar, no podría vivir, ¿no? O sea, no toda viene de una producción humana, ¿no? O sea, yo me maravillo ante los atardeceres, la naturaleza. Yo creo que todo el mundo con tantita atención se asombra con cosas que ni siquiera hace el ser humano. Pero también me maravillo mucho con la creación humana, ¿no?, arquitectónica, artística en general. Entonces yo creo que el papel de la gente que hacemos creaciones, y además eso no solo me hizo reconciliarme un poco con mi oficio, sino también dotar como de profundidad y responsabilidad ética a mi quehacer, por la parte de entender que con lo que hago, y sobre todo que lo que más me gusta es ilustrar libros para niños, estoy contribuyendo o formando parte de la imaginería visual de los lectores, ¿no?, de esos lectores de imágenes que van a consumir lo que sale de mis manos, de mi cabeza, de manera que empecé a entender que, así como para mí fueron memorables en mi construcción humana, intelectual y de apreciación artística, un puñado de imágenes a lo largo de toda la infancia y hasta la fecha, pensar que esa misma responsabilidad pueda tenerla yo en mis manos como creador de imágenes por mi parte, pues te digo, dotó de profundidad y responsabilidad ética a mi quehacer, ¿no? Entonces yo creo que lo que hacemos tiene importancia por eso, porque estamos contribuyendo a hacer toda una configuración de un universo visual, ¿no? Yo creo que específicamente los ilustradores actualmente, y de unos años para acá, hemos cobrado una relevancia muy importante en los procesos lectores y en los procesos de desarrollo lector, porque hasta hace muy poco se consideraba que la imagen acompañando palabras, o sea, en libros de muy diversas maneras, era una suerte de muleta, ¿no? Era una suerte de rueditas que apoyaban el aprendizaje de la bicicleta, ¿no? Y creo que en los últimos años ha quedado claro, y la ilustración ha ganado un lugar propio como un lenguaje capaz de producir un discurso autónomo, ¿no?, vinculado a un propósito, ya sea en un cartel, una portada de libro, acompañando como ilustraciones a un texto. Pero la ilustración ha desarrollado una madurez que la permite erigirse como un lenguaje, como una construcción creativa susceptible de elaborar un discurso propio, ¿no?, aunque vinculado a otra cosa, insisto. Y eso me parece que le ha
que ha venido a revolucionar e impulsar muchísimo la narrativa gráfica, ¿no? Y digo narrativa gráfica en un sentido muy amplio, ya no solo ilustración, porque de los últimos años para acá, hablo de un par de décadas a la fecha, la explosión de historietas de muy diversa índole, con muy diverso contenido, de muy diversos estilos gráficos y temáticos, ha constituido, yo creo que una de las revoluciones editoriales y culturales más ricas y profundas que ha vivido la humanidad en los últimos años, ¿no? Yo creo que es algo de lo que todavía no se tiene una clara conciencia de la profundidad y vastedad que ha significado la explosión que ha habido en materia de ilustración, de libros ilustrados, porque primero han trascendido la noción de que son solo para niños, ¿no? De que la imagen es un asunto infantil. Y una vez roto ese estigma, digamos, ese cascarón, el desarrollo que ha tenido ha sido impresionante en los últimos años por lo mismo. Entonces hay un montón de libros que son resultado de esta conciencia de la inmensa posibilidad de la colaboración entre palabra e imagen, o de la imagen misma sola como posibilidad de construcción discursiva, ¿no? Pues es que la conciencia o la certeza o la incontrovertible realidad de que hay cosas que dichas de otra manera no se podrían entender y percibir sino en ese lenguaje, es algo parecido a lo que pasa con la música o con el cine. O sea, no habría palabras para describir, por muchas páginas y vocabulario que tuviéramos, sería imposible escribir lo que nos hace sentir una pieza musical, ¿no? O una película, ¿no? Una película que siendo imagen en movimiento y sonido, solo es concebible como lenguaje cinematográfico. Entonces, hay que leer, ¿no? Hay que leer y es en la conciencia de que hay una parte en el lenguaje gráfico narrativo que solo se construye en el cerebro, ¿no? O sea, que no es la suma de una palabra y una imagen, es ya una unidad, ¿no? de ambos discursos, y lo que ocurre en el interior del cuerpo, de la cabeza del lector, ¿no? Entonces, es como difícil para mí establecer en dónde radica su valía, ¿no? Porque hay que verlo, ¿no? O sea, hay que leerlo y entender que, por ejemplo, no habría suficiente cantidad de clases de historia que permitieran describir lo que una historieta nos está contando, por ejemplo, de un autor narrando su infancia en la China de 1960, por ejemplo, o como en el caso de la historieta esta famosísima de Persépolis, de cómo vivió una niña iraní el cambio de gobierno del Shah de Irán al gobierno de los ayatolas, con el consecuente oscurantismo y fundamentalismo que sobrevino en Irán en esos años. Entonces, eso contado a través de los ojos de una niña, de una autora de cómic, es imposible de contar de otra manera, ¿no? Aunque después se haya convertido en película, originariamente fue una historieta, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante de este proceso de crecimiento editorial, ¿no? La posibilidad de mostrar que la unión de palabras e imágenes es un universo por explorar muy vasto, ¿no? Yo creo que cada vez es menos difícil, porque cada vez es más generalizado, el proceso lector. O sea, siempre se ha sabido que empezamos a leer imágenes antes que palabras, ¿no? Todo mundo primero ve y entiende con mímica, con imágenes, antes que con palabras. Luego viene todo el proceso lector de unir fonemas, de unir sonidos, de unir letras para construir palabras, para construir discurso. Entonces yo creo que este proceso cada vez de una manera más natural y menos prejuiciosa se desarrolla con y mediante imágenes y con libros ilustrados y gráfico-narrativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un gran prejuicio que se está derribando de una manera muy sólida es la idea de que un adulto no tiene que leer libros con ilustraciones, de que un adulto maduro y un lector maduro ya tiene que prescindir de los libros que tengan imágenes, como si eso fuera en detrimento de su capacidad de comprensión, bajo esta lógica de que las imágenes solo servirían para apoyar la comprensión de lo que dicen las palabras y no como un discurso independiente, ¿no? Entonces, yo creo que no hay mucho más que hacer, más que
persistir en este proceso de desarrollo lector hacia la vastedad del mundo editorial de los libros con imágenes, ¿no? Bueno, creo que toda mi carrera profesional ha estado estrechamente vinculada a este proceso de maduración de la ilustración como posibilidad de elaboración discursiva, ¿no? O sea, porque desde que yo me formé como lector, toda la historieta, todos los libros ilustrados que he leído, los pintores, el cine que he visto, para mí ha sido un refuerzo, al principio no nada consciente y después mucho más consciente, de que hay toda una cosa que aprender en la imagen, ¿no? Mi biblioteca, por ejemplo, son básicamente libros con imágenes, o sea, el 80% de los libros que tengo son libros ilustrados o con imágenes o en donde la imagen tiene un papel preponderante o indispensable, ¿no? Entonces, todo mi proceso profesional, tanto como ilustrador de textos o de cualquier clase de conceptos, con la consecuente cantidad de gente que eso implica, ¿no? Editores, escritores, guionistas, ¿no? Entonces, digamos que parte de la nobleza que yo le veo al trabajo del ilustrador y del diseñador, que es, digamos, mi formación profesional básica universitaria, es que son dos actividades, tanto la ilustración como el diseño, que surgen y tienen sentido en la medida en la que hacen precisamente sinergia y se vinculan siempre con algo o alguien más, ¿no? Para un cartel, para un libro, siempre es una creación con una gran dosis de creatividad y de inventiva personal, de mundo propio, pero siempre en función de mensajes que tienen que ser entendidos por otras personas o dirigidos a otras personas. Sí, soy parte de la Asociación Mexicana de Ilustradores, que es una asociación muy joven precisamente de ilustradores, que es un gremio que, si bien es muy antiguo en nuestro país, no había logrado nunca organizarse gremialmente. Entonces tenemos como 3 o casi ya 4 años trabajando, y he sido parte de la comisión de profesionalización, que tiene como propósito precisamente contribuir al desarrollo y la sistematización del aprendizaje y el conocimiento y la transmisión de información hacia nuevas generaciones de ilustradores y público en general, para fomentar y propiciar el conocimiento de la cultura de la ilustración, de qué va nuestro trabajo, para qué lo hacemos, cómo lo hacemos, el propósito que tiene.